La Virgen de Guadalupe es símbolo de fe y esperanza. Pero ¿qué sucede cuando lo divino y lo sobrenatural se cruzan? Estas 5 historias te harán cuestionar todo lo que creías saber. Mi nombre es Luis y hasta hace un par de años llevaba una vida bastante normal. Era florista en Ciudad de México, un trabajo que siempre disfruté por la tranquilidad que me daba. Mi pequeño negocio estaba ubicado a unas pocas calles del centro histórico, y aunque diciembre solía ser un mes ocupado, me gustaba el ambiente festivo, pero todo cambió aquel 11 de diciembre, cuando recibí un pedido que nunca debí aceptar. Esa tarde, una mujer mayor entró a la florería. Tenía un aire extraño, como si no perteneciera a ese lugar ni a ese momento. Sus ojos parecían cansados, pero había algo en su mirada que me puso nervioso. Se acercó al mostrador y pidió algo específico. Una rosa roja, perfecta, sin un solo defecto. Me dejó claro que debía entregarla personalmente frente a la imagen de la Virgen en la Basílica, el 12 de diciembre a las 5 de la tarde. Era un encargo inusual, pero no pude decir que no. Pagó por adelantado, en efectivo, dejando un sobre con instrucciones detalladas. Antes de irse, me miró fijamente y dijo: "No la toques más de lo necesario". Esa frase me dejó inquieto, pero no le di mayor importancia. Esa noche revisé el sobre. Dentro había un papel amarillento con instrucciones escritas a mano. Coloca la rosa en el altar secundario, frente a la Virgen. Hazlo con cuidado y sin cuestionar. No mires atrás al salir. Me reí nerviosamente. Pensé que era parte de algún ritual religioso y decidí cumplir el pedido sin hacer preguntas. Era un trabajo simple y la paga había sido generosa. A la mañana siguiente, elegí la rosa más perfecta que tenía en la tienda. La cuidé con esmero durante el día y me aseguré de que llegara intacta a la basílica. Pero desde que crucé las puertas, algo no se sentía bien. Había demasiada gente, pero el lugar estaba envuelto en un silencio extraño, como si el ruido quedara absorbido por las paredes. Me dirigí al altar secundario, donde coloqué la rosa. Por un momento sentí un peso en los hombros, como si alguien estuviera observando. Seguí las instrucciones al pie de la letra. No miré atrás al salir. Esa noche tuve un sueño inquietante. En él estaba en la basílica completamente vacía. La rosa que había dejado frente a la Virgen comenzaba a marchitarse y goteaba un líquido rojo que se deslizaba por el altar. De repente, alguien detrás de mí susurraba: "No era para ti". Me giré, pero no había nadie. Me desperté sobresaltado con el corazón acelerado. Al día siguiente decidí ignorar el sueño. Pensé que era producto del cansancio, pero el ambiente en mi florería empezó a cambiar. Mis clientes habituales dejaron de venir y uno de mis empleados me dijo que se sentía observado cada vez que pasaba cerca del mostrador donde había preparado la rosa. Incluso los rosales en mi tienda parecían marchitarse sin razón. Empecé a buscar información sobre la mujer que me había hecho el pedido. En el sobre había una dirección, pero cuando fui a buscarla, me dijeron que esa casa llevaba abandonada por más de 20 años. Algunos vecinos me contaron una historia que me heló la sangre. Allí vivió una mujer que había perdido a su hijo durante una peregrinación a la basílica. Dicen que desde entonces hizo un pacto para encontrar consuelo, pero terminó pagando un precio terrible. Esa misma noche revisé las cámaras de seguridad de mi tienda. Lo que vi me dejó helado. La mujer que me había hecho el encargo no tenía sombra. En las grabaciones parecía flotar ligeramente sobre el suelo, como si no fuera completamente humana. Esa noche volví a soñar con la basílica, pero esta vez la Virgen no estaba sola. Junto a ella estaba la mujer, con la rosa en las manos mirándome fijamente.
El 24 de diciembre, impulsado por la culpa y la desesperación, decidí volver a la basílica. Sentía que debía hacer algo para romper la cadena de sucesos extraños. Al llegar, me arrodillé frente a la imagen y recé como nunca antes lo había hecho. Un sacristán que pasaba cerca se detuvo y me observó. Después de un momento de silencio me dijo: «Usted no debió traer esa rosa. Esa mujer ya no vive desde hace años. Lo que trajo aquí no era un regalo, era una ofrenda». Desde entonces, dejé de trabajar como florista. La florería cerró y yo intenté rehacer mi vida. Pero las noches siguen siendo difíciles. A veces sueño con la basílica, con la rosa y con esos ojos que no puedo olvidar. Nunca supe cuál fue el verdadero propósito de aquella entrega, pero hay algo que aprendí. A veces, los encargos más simples pueden ser los más peligrosos. Mi nombre es Ana y crecí en un pequeño pueblo en Veracruz. Mi infancia estuvo llena de historias de brujas, espíritus y pactos que los viejos del pueblo contaban para asustarnos. O al menos eso creía yo. Pero la vida me demostró que no todo eran cuentos. Mi abuela, María, era la curandera del pueblo, conocida por sus remedios naturales y por ser una ferviente devota de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, no todos la veían con buenos ojos. Había rumores de que su fe y sus habilidades iban más allá de lo permitido, y muchos la señalaban como una bruja. Yo nunca creí esas habladurías. Mi abuela era amable y cariñosa, pero siempre había algo en ella que me inquietaba, especialmente cuando se encerraba en su habitación para rezar durante horas. Decía que estaba agradeciendo un milagro, pero jamás hablaba de lo que realmente hacía. Todo comenzó en diciembre, poco antes del Día de la Virgen. Una familia llegó desesperada a la casa de mi abuela. Su hija había desaparecido mientras recogía flores cerca del río. Mi abuela los recibió en silencio, pero al escuchar su historia su rostro cambió. Les dijo que había algo oscuro acechando al pueblo y que la niña estaba en manos de fuerzas que no entendemos. Prometió ayudarlos, pero les advirtió que el precio podría ser alto. Esa noche la vi preparar algo extraño. Sobre su mesa había velas negras, ramas secas y un cuenco con agua. Mientras murmuraba palabras que no entendí, sentí un escalofrío. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió con calma: a veces, para proteger hay que enfrentar lo que nos teme. No quise insistir, pero algo me decía que estaba haciendo algo peligroso. El 12 de diciembre, Día de la Virgen, ocurrió algo que nunca olvidaré. Mi abuela colocó una ofrenda frente a su altar, una rosa negra, algo que nunca había visto antes. Mientras rezaba, la figura de la Virgen que tenía comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas normales, era un líquido oscuro, casi negro, que caía lentamente de sus ojos. Mi abuela no pareció sorprendida, simplemente murmuró: «Es hora». Esa misma tarde, la niña desaparecida fue encontrada cerca del río, desorientada pero viva. La familia la llevó a la casa para agradecer el milagro, pero algo en su mirada había cambiado. Nunca volvió a ser la misma. Los rumores en el pueblo crecieron. Decían que mi abuela había hecho un pacto para recuperar a la niña, pero que el precio podría ser su propia alma. Al principio no lo creí, pero una noche, mientras dormía, escuché unos ruidos en el patio. Cuando salí, vi a mi abuela hablando con alguien. Era una figura alta y delgada, envuelta en sombras. Quise acercarme, pero no pude moverme, como si algo me estuviera sujetando. Al día siguiente, mi abuela me confesó que había hecho algo terrible en el pasado. Cuando mi madre era pequeña, casi muere en un accidente. Desesperada,
Mi abuela pidió ayuda a quien la escuchara. Según ella, la Virgen respondió, pero con una condición. Protegería a mi madre, pero el día llegaría en el que tendría que pagar el precio. El 13 de diciembre, el día siguiente a la festividad, mi abuela desapareció. En su lugar, dejó una carta y una pequeña imagen de la Virgen. En la carta escribió: "Mi pacto ha sido cumplido. Ahora todo depende de ustedes. Recen y no dejen que la oscuridad gane". Desde entonces, la casa nunca volvió a ser la misma. Las noches están llenas de sombras y susurros, y el altar de mi abuela, donde antes rezábamos juntos, ahora emite un frío que congela el alma. No sé si mi abuela fue una bruja, una santa o simplemente una mujer desesperada. Lo único que sé es que la fe y la oscuridad pueden estar más cerca de lo que creemos.